Las guerras y victorias de David son ciertamente incontables. Hasta él mismo se vanagloriaba de ellos. No había en el mundo un guerrero que le igualase. Este incontrolado sentimiento de orgullo desagradaba al Señor. Por ello el santo, bendito sea, decidió castigar a David para sanarlo. Se le presentó y con severidad le dijo: ¿hasta cuándo seguirás pavoneándote de tus proezas? Si has destruido la población de Nob, sede de los sacerdotes, si han muerto Saúl y sus hijos, si has derrotado a todos tus enemigos, ha sido solo porque yo así lo había decidido. Pero como no acabas de convencerte de ello, he decretado tu castigo. Elige entre caer tú en manos del enemigo o que yo prive de la realeza a tu descendencia. David, entre las dos cosas, prefirió su prisión, y ésta no tardó en llegarle. Un día salió de casa con su siervo Abisai. Al poco tiempo se tropezaron con un ciervo. Los dos se alegraron y corrieron en su persecución. Pero el ciervo, con su velocidad, parecía burlarse de ellos. Se dejaba casi alcanzar y se alejaba de ellos según su capricho. David, sin descubrir en el ciervo la trampa que Dios le estaba tendiendo, no se dio por vencido. Se empeñó en seguirlo. ¿Cuándo se le había escapado a él un animal? Abisai corría junto a David tras el ciervo hasta que se detuvo para atarse el lazo de una de sus sandalias. Fue un solo momento, pero bastó para que David desapareciera de su vista. Corrió y buscó su rastro, pero no logró encontrarlo. Entretanto David, que no había interrumpido la persecución del ciervo, sin darse cuenta de la ausencia de su compañero, de repente se sorprendió al descubrir que el ciervo le había conducido al territorio de los filisteos. Allí estaba la torre, desde la que le llegaba la voz del centinela. ¡Hey! ¡Tú! ¿Acaso no eres David, el sanguinario que mataste a Goliat? Ahora acabaré contigo y vengaré a todas tus víctimas. Se trataba de Isqui, hermano de Goliat, robusto y de estatura gigantesca como él. Sin pérdida de tiempo, se abalanzó sobre David y lo arrojó por tierra. Le ató de pies y manos y de un salto se lanzó sobre David con la intención de aplastarlo bajo su peso. Pero al levantarse vio con sorpresa que el suelo sobre el que estaba David se había hundido y allí estaba en el fondo David sano y salvo. Isqui se enfureció y agarrando a su adversario lo lanzó por los aires. Izando bajó él su lanza para que al caer quedara ensartado en ella. Ante lo inevitable del peligro, David invocó el auxilio del Señor, que acudió en su ayuda sosteniéndolo en los aires. Isqui, fuera de sí por la rabia, se precipitó sobre él, dando golpes de lanza a diestra y siniestra, sin acertar tocarlo. Mientras tanto, Abisai, sin esperanza ya de encontrar a David y exhausto, se detuvo junto a una fuente para apagar la sed y reposar un poco. Pero al llenar de agua el cuenco de la mano, con estupor descubrió que el agua se le transformó en sangre. Era una señal celeste que le presagiaba que David estaba en un grave peligro. Olvidando la sed y el cansancio, Abisai emprendió desesperadamente la búsqueda de David. A todo correr, Abisai daba vuelta por un lado y por otro, sin saber hacia dónde dirigirse. Pero al rato, se topó con una paloma que se agitaba prisionera entre las púas de un espino y se arrancaba las plumas. Esta nueva señal le anunciaba la gravedad del peligro que estaba corriendo David.
aumentando su preocupación. Elevó la vista al cielo y su mirada descubrió la torre donde se encontraba prisionero David. Penetró a todo correr y se chocó con Orpa, madre de Isqui, sentada con el huso en sus manos. Le preguntó si había visto a David, pero no halló respuesta alguna. Abisai instruyó que el silencio era señal de que sí estaba allí David. Orpa, para llamar la atención de su hijo, dejó caer la rueca, por lo que Abisai, sin más contemplaciones, de un golpe seco, le rompió el cráneo. Salió rápidamente al patio de detrás de la torre y allí vio a David suspendido en el aire, mientras Isqui intentaba golpearlo con la lanza. Apenas David vio a su compañero, le explicó la causa de lo que estaba viendo, cómo Dios lo había entregado en manos del enemigo como castigo por su orgullo. El amigo entonces le exhortó a pedir perdón a Dios, asegurándole que apenas Dios viera su corazón compungido y arrepentido, se haría presente para salvarlo. David, que estaba realmente arrepentido, se volvió hacia el Señor invocando su perdón y su ayuda. Antes de que terminara su oración, Dios le hizo descender a tierra. Isqui, al verle en tierra a su alcance, se lanzó con la lanza contra él, pero David pudo esquivarlo retrocediendo. Isqui, al ver retroceder a David, creyó que retrocedía para coger impulso y atacarlo. Recordó el combate en que murió su hermano Goliat y se sintió paralizado por el terror. David aprovechó ese momento propicio y, haciendo un gesto a Abisai, ambos se dieron a la fuga. Viéndolos huir, Isqui recobró el ánimo y salió tras ellos. Pero David ya tenía en mente su plan para abatir al filisteo, como había hecho con su hermano Goliat. Dejaron que Isqui le siguiera hasta allá, en el campo, y los dos se detuvieron de repente. Abisai, para provocarlo, le gritaba: ¿no crees que dos cachorros pueden devorar a un león? Vuélvete y ve a cavar la tumba de tu madre. Isqui comprendió que Abisai había matado a su madre, y atenazado por la sorpresa y el dolor, se desvaneció cayendo a tierra. De este modo, David pudo deshacerse de Isqui el gigante, como había hecho con su hermano Goliat. En todo Israel se supo que la mano de Dios había querido borrar la memoria de Orpa la moabita. Y cuando Yahvé libró a su siervo David de todos sus enemigos y de las manos de Saúl, David entonó el himno de acción de gracias, alabando a Yahvé por todas las victorias que le había concedido. Yo te amo, Yahvé, mi Salvador, Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi libertador, mi Dios, la peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación.